Y cuando estás bueno y sano, ¿qué dices? Gracias, Señor, por estar sano. Pero claro, este tipo de bendiciones muchas veces no se ven. Porque claro, es normal que yo esté sano, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de bendición, tenemos que buscar cuál es la verdadera bendición para nuestras vidas. La verdad os hará libre, dice la palabra. ¿Sí o no? Amén. Contéstenme, Dios. Ando dormidito. Una cosa es cuando voy predicando y voy compartiendo, ¿no? Pero cuando pregunto, contesten. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no contesten nada. Levante la mano y diga, yo estoy de acuerdo con usted. Yo trato lo posible de predicar y enseñar la palabra de Dios. Si hay algo que sale fuera de la doctrina, hay que ser sabio y mirar. ¿Qué le decía Pablo a los de Berea? Que eran hombres que escudriñaban las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras, a leer la Biblia y a entender si realmente lo que se le está diciendo está conforme a la palabra. No seamos ovejas de esas que se llevan para el matadero y no saben dónde van. Sino, seamos hijos de Dios inteligentes y aptos para poder escudriñar la palabra del Señor. A mí me gusta, porque lo he vivido así, cuando apenas llegué a la iglesia, lo primero que me pusieron en la mano fue una Biblia. Y me dijeron, léela, porque vas a encontrar la verdad. Comienza a leer desde el Nuevo Testamento para que te sea un poco más fácil el entender y luego compararás el Antiguo. ¿Ven? Aunque muchas veces predicamos sobre el Antiguo Testamento. ¿Todos han traído Biblia hoy? ¿Algunos? Tranquilo, está ahí. No, sí. Yo he visto ahora, vienen los predicadores ahora y andan con las tablets. Yo todavía ando con mi Biblia. Y para colmo, una Biblia así, de letra grande. Para poderla ver bien. Vamos a ir al libro de Jonás. ¿Sí? ¿Lo hemos encontrado? ¿Qué versículo? Jonás, capítulo 1. Ya no lo tengo. El libro de Jonás es muy interesante. Abdías. ¿Sí? Amós, Abdías. Daniel, Amós, Abdías, Jonás. Capítulo 1. ¿Sí? ¿Te lo he encontrado? Sí, ¿no? Muy bien. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Ven? Dios le estaba hablando a Jonás y le estaba diciendo: Jonás, tienes que ir a esta ciudad y le tienes que hablar del amor de Dios, porque la maldad ha subido delante de mi presencia. Esa ciudad
es mala. ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, sí Señor, voy a ir, salió corriendo a obedecer, ¿no? No, 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 para nada. no, Señor. Porque el primer versículo dice, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para obedecer a Jehová. Para huir. Ah, Para huir. ¿ahí qué dice? Para huir huir, de ¿no? la presencia de Jehová. Muy bien, me gusta que estén atentos. Claro, ¿por qué quería huir? Vamos a ir, a medida que vamos leyendo, vamos a darnos cuenta por qué quería huir. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras los otros marineros estaban preocupados que se hundía la nave, que se partía, cada uno clamaba a su Dios. Jonás, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Algunos se quejan porque nos gusta dormir por la mañana, ¿no? Sí, por la noche no, por la noche va hasta que por ahí se nos caen los párpados, ¿no? Pero por la mañana, Y es verdad pesado, ¿no? ¿cuántas veces tu madre te dijo levantarte dormilón? Acá se le arrima el patrón de la nave y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Fíjate qué razonamiento están haciendo los marineros. Cada uno pedía a su Dios, ¿no es cierto? Jonás no, Jonás estaba durmiendo. Muy simplemente sabía que el problema que había era por causa de él, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces los otros van a decir, vamos a tirar suerte. Y aquí es una de las razones, que Dios es soberano. Dice, ¿y sobre quién cayó la suerte? Jonás, ¿no? Cayó sobre Jonás. Jonás. ¡Qué casualidad! Dios revela quién es el culpable. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Si el que hizo el mar, porque él lo declara, yo sirvo al Dios que hizo la tierra y el mar. Y acá lo que estaba bravo, ¿qué era? El mar. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta tan grande tempestad sobre vosotros.
¿Y qué hicieron los hombres? ¿Lo tiraron en el mar? No. Claro, ¿cómo vas a tirar uno al mar? ¿Cómo vas a...? Es un asesinato. Claro. Pero él le dijo, la culpa es mía, tírenme al mar. Y aquellos hombres, dice el verso 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué le pasó a los hombres que tiraron a Jonás? Verso 16. Temieron aquellos hombres. ¿A quién? A Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjate que ahora toda esa gente ya no estaba pidiendo a sus dioses, sino estaba reconociendo que Jehová de los ejércitos era el dueño y señor del mar y de la tierra. Porque de estar tan agobiado que ya se partía el barco. ¿Usted alguna vez ha andado en algún barco que se le ha movido un poco? Sí. ¿Y cómo se pone? Se pone muy inquieto, ¿no? Ahora imagínate, estamos hablando de un barco que tiene un movimiento. Aquí estamos hablando de una tempestad. Pero Jehová hicieron votos, o sea, se volvieron a Jehová Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Diríamos, estuvo dentro de un submarino, aunque es un pez. Algunos dicen, estuvo en una ballena. No. Dios había preparado un gran pez para que lo pudiera tener en el vientre. ¿Sabes? Cuando la gente decide hacer las cosas a su manera, nos encontramos con problemas serios. Cuando Dios te quiere llevar a un sitio, te va a llevar. Quieras o no. Si Dios te ha traído acá, será porque tiene un propósito. Amén. ¿Cuántas veces hemos andado en nuestra vida con problemas tumultuosos, o sea, con movimientos sísmicos, que le llamo yo, cuando tenemos problemas serios? Con nuestro pariente, con nuestros amigos, en el trabajo, en la situación que vivimos. ¿No es cierto? Pero cuando interviene Dios, ¿qué es lo que hay? Paz. Los hombres que al principio comenzaron a pedir a sus dioses, comenzaron cada uno a pedir a sus dioses, ahora están agradecidos a Jehová de los ejércitos, porque se ha calmado el mar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del pez y de Jonás. ¿Qué hace un hombre dentro de un pez? Como también profetizó, dice que Jesucristo estaría como Jonás en el centro de la tierra, 3 días y 3 noches. O sea, está hablando o está relatando lo que vendría a pasar Jesucristo luego. Jonás estaba ahí dentro del pez. ¿Sí? ¿Y qué hizo Jonás? Hasta ahora, si tú te das cuenta en el relato, en ningún momento dice que Jonás había orado a Dios. Ellos le dijeron, ¿quién eres tú? ¿De qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía Jonás? El de profeta. Y cuando un profeta de Dios decide servir al Señor, Dios te va a usar. Amén. Y te va a usar quizás en algún sitio donde no quieras estar.
Ahora vamos a ver la oración de Jonás, capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas sus ondas, todas sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás de tierra. Vaya, qué obediente el pez, más que Jonás, ¿o no? Primero el Señor preparó un gran pez y dijo: anda, comete a este. No comete porque cuando se lo come ya está, si no, se lo tragó. Y Jonás mismo dice: las algas se envolvieron en mi cabeza. Y ahora le dice al pez: ve y vomítalo. ¿A dónde te crees que lo fue a vomitar? ¿O lo fue a expulsar? ¿Ah? La orilla de la tierra, si no había el mar. ¿A dónde lo mandó el Señor? A Nínive, ¿no? A Nínive. Cuando Dios manda a Jonás, lo manda a Nínive, una ciudad que estaba en pecado. Y ahora cuando el pez lo vomita a Jonás, ¿dónde cree que lo tiró? En la tierra de Nínive. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje, y yo te diré. Cerca de Nínive estaba. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Sino, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sí? Un éxito total del evangelista o del profeta. Si tú vas a predicar, haces una campaña y se pone a cuenta con Dios,
¿cómo tendrías que estar? Contento, ¿no? Por lo menos ese es el propósito de los evangelistas cuando vamos a hacer una campaña. Que mucha gente venga al conocimiento de Cristo, que venga al conocimiento de la palabra y pueda recibir más de Dios. Pero ¿qué sucede con Jonás? Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjate qué tremendo, ¿no? En vez de estar contento porque la gente se iba a salvar, él dijo, se puso a dialogar con Dios y decirle: pero si yo sabía que esto iba a pasar, que tú no los ibas a matar. ¿Qué es lo que pretendía Jonás? Que la gente que estaba haciendo la maldad fuera toda aniquilada. Eso es lo que pretendía. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto a algún vecino o algún amigo o alguno que anda por ahí que nos hace problemas y nos dice: Señor, ¿por qué no te lo llevas antes de tiempo? ¿O no? Claro, porque nos olvidamos de la misericordia y del amor que tenemos que tener para con nuestro prójimo. Si algo nos molesta de verdad. Y Jonás se enojó y le dijo: quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida, porque tú no lo has matado a los otros. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Verso 4. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, qué tremendo, Jonás se alegró grandemente. Fíjate, se puso contento porque le creció, ¿qué le creció? Una calabacera. Nosotros decimos zapallos. Las calabazas en Argentina dicen zapallo. Sí. Y hay unos zapallos grandotes que tienen unas hojas grandes, ¿no? Y se puede reparar ahí por la sombra. Dice: Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano en el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué les parece que hizo Jonás? Dice, verso 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez, ¿no? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: no me enojo. Sí. Mucho. ¿Qué dice ahí? Mucho. Me enojo hasta la muerte. Madre mía. Yo respondo a veces: ¿cuál es enojarte hasta la muerte? Cuando te enojas bien, ¿no? Te viene la ira. Y está diciendo: mejor es la muerte que la vida. Cuando te ciegas. Sí, tienes razón. Cuando te ciegan para ti mismo. Pero, ¿sabes por qué? Porque no alcanzamos a valorar la vida que tenemos. ¿Cuánto vale tu vida si Cristo la ha pagado por ti en la cruz del Calvario? ¿Cuánto? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es para que tú vivas y para que vivas eternamente. Amén. Fíjate qué tremendo.
Y este hombre se enojó por la calabacera. Primero se alegró, dice, tengo que una sombrita, y ahora que se secó, porque vaya trabajo que hizo el gusano toda la noche comiéndosela. Tiene que haber salido gordito el gusano. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció? Y fíjate lo que Dios contesta. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Amén? ¿Qué tenía que discernir? La gente no sabe, porque la palabra de Dios no se ha revelado. Hay mucha gente en la calle, muchos vecinos nuestros, muchos amigos nuestros, que la palabra de Dios no le ha sido revelado. Y hay muchas veces que nos juntamos con ellos a comer o tenemos cierta relación de amistad y por ahí dicen unas palabras que nos paran los pelos, ¿verdad? Y hay algunos que le hablamos una vez, le hablamos otra vez, le hablamos otra vez y contestan siempre lo mismo. Hace un par de días vino un hombre allí a la tienda. Tenía un problema serio. Tenía gangrena en su pierna, le habían cortado los dedos. Y yo le dije, mira, yo creo que Dios es un Dios de milagros. Yo creo que Jesucristo puede cambiar tu situación. Y me dice, sí. Yo pido por mis hijos. Le digo, no, tienes que pedir por ti. El problema lo tienes tú. Le digo, ¿quieres repetir una oración conmigo? Y me dice, yo lo rezo. Y evidentemente la palabra de Dios no le ha amanecido. Yo oré igual, de todas formas oré por él. Pero si la palabra de Dios no te revela que eres pecador, no te puedes arrepentir de tus pecados. Jonás vino a hablar con Dios y decir, pero Señor, si yo sabía que tú no lo ibas a matar. Lo que el Señor estaba esperando cuando nosotros predicamos la palabra es que la gente se arrepienta. ¿Cuánta gente se arrepintió? Decimos que los apóstoles en una predicación se convirtieron 5,000 y en la otra 3,000, ¿no? 8,000 personas se convierten cuando Pedro predica. ¿Cuántos se convirtieron aquí en Nínive? La palabra te lo dice. 120,000 personas. Porque todas se convierten a Dios, se arrepienten de sus pecados y Dios no los extermina. Realmente cuando nosotros tenemos opción de tomar la palabra de Dios, no hagamos como Jonás. Cuando Dios te dice tienes que venir a tal punto, podemos decirle sí Señor, voy a ir. Y cuando el Señor te dice predícale a tu enemigo o predícale a tu vecino, el que no te traga, tú predícale, porque quizás Dios tenga misericordia y el propósito de Dios es salvar a la gente. Amén. Ahora vamos a ver 3 pasos de Jonás, de los cuales estuvo acertado, y 3 pasos de los que estuvo desacertado. ¿Ven? Ahora, ¿cuál te parecen los pasos de Jonás que estuvo desacertado? ¿Cuáles fueron? Que no quiso obedecer, que no quiso llevar la palabra. Su maldad. O sea, que Jonás tenía maldad también dentro. La desobediencia. La desobediencia. O sea, la primera es la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias. Claro. ¿Sí o no? Amén. Yo aprendí eso con mi madre. No sé si tendrá problemas psicológicos alguno, ahora a los niños no se los puede tocar. Pero alguna vez mi madre dijo, haz esto o si no va a sufrir las consecuencias.
Y te puedo asegurar que la gringa, porque era italiana, era bastante alta, rubia, de ojos verdes, por eso he salido yo así. Entonces, tenía unas manos tremendas. Y te puedo asegurar que de esas manos yo me acuerdo. Porque cuando ella decía, tienes que hacer esto, si no obedecía, las consecuencias venían detrás. Entonces la consecuencia de no obedecer la traemos desde pequeño. ¿O no? Amén. ¿Sí? Sí. Le dices al niño, no toques el enchufe. ¿Y el niño qué hace? Más corre. Lo llama. Mi hijo Gerardo un día estaba ahí jugando, gateando, los niños, ¿no? Estaban gateando y no agarra un destornillador y lo pone en el enchufe. Digo, menos mal que lo puso en uno, que si lo llega a poner los dos, no tengo más a Gerardo. Pero, ¿qué estaba haciendo? No hagas eso. ¿Cuántas veces Dios te dice, no peques? Y tú, pues, pero quizás Dios se equivoque. Ya es la última vez. No le robes a Dios. Algunos sabrán por qué. No le robes a Dios. ¿Y tú qué haces? Le robas. Congrégate. Porque la palabra dice, algunos no se congregan porque tienen costumbre de congregarse. ¿Sabes cuántas veces viene una palabrita a tu mente y dice, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? Siempre son lo mismo, las mismas canciones. Siempre hacemos lo mismo. No siempre hacemos lo mismo. La palabra de Dios es fresca. La palabra de Dios es diferente. Aunque prediques el mismo versículo 100 veces, las 100 veces Dios te va a hablar y te va a decir algo diferente. Amén, Señor. Entonces, primera cosa que hizo Jonás, desobedeció. Estamos hablando de las cosas, 3 cosas que hizo mal. La otra cosa que hizo mal fue escaparse. Y no decirle, porque él se subió a la nave o al barco, ¿no es cierto? Sin decir nada. Pagó su boleto y se subió. Y las consecuencias de su desobediencia, ¿quiénes la pagaron? Nosotros pegamos con él. Todos los que estaban alrededor, ¿no? ¿Cuántas veces nos equivocamos y los que están alrededor nuestro pagan las consecuencias nuestras? Yo me di cuenta con mi madre y mi padre que a veces yo me equivocaba, metía la pata, no obedecía a mi madre y después venía la vecina a quejársele a mi mamá. Había unos amiguitos míos que un día, paseando por allí, por el lado, pues había unas vías de ferrocarril abandonadas y nosotros, pero habían casas ahí y habían unas huertitos que la gente plantaba cebolla y como hemos hablado de calabazas, había uno de nuestra gente que había plantado calabazas y había una calabaza así de grande y estos amigos míos no hallaron mejor cosa que cortar la calabaza y llevársela para la casa. Y llega a la casa y dice, mamá, mira lo que te trajimos. Y dice la madre, ¿de dónde sacaron la calabaza? Y detrás venía el dueño de la calabaza. ¿Qué te parece que les pasó a los niños? Sufrieron el castigo de la desobediencia. Lo que a veces a nosotros nos parece, oh, mira qué fantástico, me encontré una calabaza en la casa del vecino. Hay veces que nos estamos limpiando una casa, ¿no? Y de pronto ahí hay un monedero con billetes. Y yo, oh, mira, en la casa de la que me está pagando para limpiar, hay un monedero que me ha tocado a mí, al bolsillo. ¿Te parece que está bien? No. Evidentemente, sufriremos las consecuencias de la desobediencia. O sea, Jonás no solamente tuvo que pagar la consecuencia de su pecado, que fue la desobediencia, sino que los que estaban cerca de él también sufrieron consecuencias. ¿Amén? Por eso dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Ahora, ¿qué cosas hizo bien Jonás?
¿Qué te parece? No obedeció. No, las cosas que hizo bien, porque hemos hablado de las cosas que hizo mal y ahora no le encontramos nada. Cuando se arrepintió lloró en el pez y... ¿Sabes qué hizo bien? Se arrepintió. ¿Sabes? Dios le habla a Adán y le dice: Adán, ¿por qué has comido del fruto? Y Adán se arrepintió de su pecado. Le dijo: la culpa es tuya porque tú me has dado la mujer. Así le dice: la mujer que tú me has dado, esa me hizo pecar. ¿Sabes? Cuando nosotros siempre nos desligamos del pecado y decimos: bueno, yo he pecado porque la circunstancia de mi amigo, la circunstancia de mi novio, la circunstancia de mi padre es un borracho y bueno, yo también, culpa de él. No, no, el pecado es personal, la salvación es personal. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hacemos. Si somos bendecidos, bendecidos seremos por el Señor. Amén. Si sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, nosotros tenemos que ser consecuentes. Yo no puedo decir: culpa de mi mujer, yo no vengo al culto. La mujer hace 15 días que no está, y yo aquí he estado viniendo todos los días que tocaba, ¿verdad? Sí. Pero yo podría haber que me he quedado en casa y no, hermanito, mire, no vamos a hacer culto hasta que no venga la Mirta, porque si la Mirta no está, estarán otros. ¿O no? Amén. Yo siempre digo que yo soy responsable de la vida eterna que yo tengo. ¿Sí o no? Si yo me arrepiento de mi pecado y la sangre de Cristo me limpia, pues tengo entrada al reino de los cielos. El lugar que ha ido a preparar Jesucristo es para mí. O sea, primera cosa que hizo buena Jonás fue arrepentirse. Segunda cosa buena que hizo Jonás, ¿cuál fue? Predicar. Ir a decirle a los de Nínive, que aunque él no quería, ir y decirle: arrepiéntanse. ¿Verdad? Y la tercera cosa que hizo bien, ¿cuál fue? Se arrepintió también. Se arrepintió, fue. ¿Y qué más hizo bien Jonás? Porque hay dos cosas, tres cosas. Yo dije que tres cosas hizo bien Jonás. Pero hablamos tanto de lo mal que hizo que al último no nos viene cuál es la cosa buena. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que hace mal las cosas? Se arrepintió. Siempre nos recordamos de lo que hizo mal, pero no de lo que hizo bien. Yo estuve escuchando a uno predicar sobre Saulo de Tarso. ¿Saben quién era? Uno que perseguía a la iglesia, uno que hacía blasfemar de Dios. ¿Sí? Los perseguía. Y después se convirtió. Sí. Yo estoy hablando de Saulo de Tarso, no de Pablo. Saulo de Tarso era antes que se arrepintiera, se convirtiera. Después se convirtió ¿en quién? En Pablo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, ¿cómo venimos? Con todo nuestro pecado, ¿no es cierto? Cargados y con un nombre, el que no han puesto los amigos. ¿Sí? ¿No conoces a alguno que dice: mira, ahí va el borrachín? El loco de la prensa. ¿Sí? ¿O no has sabido de esto? Sí, ¿no? Porque la gente le pone motes al pecado. A mí me da una gracia cuando yo leo del endemoniado gadareno. ¿Usted ha leído Mateo? Mateo dice: ¿cómo será el susto que se pegó Mateo? Que dice: los endemoniados gadarenos. Para él fueron dos, para nosotros fue uno. Hay veces que no alcanzamos a medir las consecuencias de las cosas que nos pasan en la vida. ¿Sí o no? Tienes que aprender a ver lo positivo. Lo positivo de Jonás en la última caso es que a través de la predicación
Yo no sé para qué Dios me ha traído acá. Con lo bien que estaba yo en Argentina, comiendo mis asados, chupándome el vino, tomándome la Con la cerveza, familia y todo. Ahí, con mi abuela. No se señala, ¿eh? No señale, no le eche la culpa a nadie. Claro. ¿Sabes? Cuando empecemos a valorar lo que tenemos, gracias Señor por lo que tengo, por mi casa, por mis hijos, por mi papá, aunque el viejo no sabe nada, pero por mi papá. ¿Sí? Eso es algo que es gracioso. Dice, cuando tenemos unos 14, 15 años, decimos, mi papá no sabe nada. Cuando tenemos unos 25, 30, por ahí decimos, quizás mi padre sepa un poco. Cuando tenemos los 60, como yo, decir qué razón tenía mi papá, las cosas que me decía, ¿no? Por eso uno tiene que buscar la palabra de Dios para encontrar lo mejor de nuestra vida. ¿Qué es lo mejor? Jesucristo. Amén. ¿Amén? Amén. Decía Mirta, uno valora cuando vas en el avión, ¿no? Y el avión se empieza a mover. Se empieza a mover cuando... Mira, empiezas a ver en la cara a la gente y toda la gente... ¡Oh! Me pasó una anécdota hablando de barcos en Italia. Fuimos con el pastor que me llevaba